Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Joel Sandoval y quien les habla, Raúl Medina. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hay un texto ahí en Éxodo 34:27 para que abramos nuestra conversación en este momento, acerca de la palabra escrita de Dios. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo. ¿Qué le parece, pastor, esa expresión que Dios le indica? Te mando que escribas. Es una expresión como diciendo: yo quiero que quede estampado lo que yo quiero que después hagas. Esa es la idea que se presenta a la primera vista. Ahora, sí, hay algo interesante acá que es la palabra pacto, ¿ya? No significa que desde el momento que empezó la Biblia a escribirse, hay revelación e inspiración. La revelación e inspiración está presente desde el mismo momento de la creación. Dios revela sus planes, Dios revela sus propósitos, el hombre peca, desobedece, Dios revela proféticamente, por ejemplo, en Génesis 3:15, y continúa la revelación, continúan las ordenanzas divinas, continúan el pacto, por ejemplo, el pacto con Adán y Eva allí en Génesis 3:15, con Noé, y todo este pacto debía ser transmitido de forma oral, repetirla, ¿no? A través del sistema patriarcal, las familias, las tribus, todo el pueblo debía repetir el mensaje divino. Abraham, por ejemplo, en Génesis 12, del 12 en adelante, él recibe una tarea, un desafío, ser parte del pueblo de Dios, o el iniciador, ¿no? En ti serán benditas todas las familias, las naciones. Un pacto que Dios hizo con Abraham. Esto era todo de forma oral. Lo interesante es que cuando el pueblo de Dios llega a Egipto y pasan esos 400 años como esclavos, el pueblo comienza a olvidar y termina practicando otras cosas en un sincretismo religioso. Adoraban a Dios, pero también vivían de acuerdo al estilo de vida de los egipcios. Por lo tanto, cuando ellos salen de Egipto, y justo también en este periodo, cuando Moisés pasa 40 años en el desierto allí en Madián, y comienza a revelarse Dios por lo que iba a hacer con el pueblo a Moisés para que él pudiera escribir, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, ¿no? Y también el libro de Job. Y es allí cuando comienza, por una necesidad, porque el ser humano, el pueblo, se estaba desviando, apartando, era muy importante que los mensajes divinos pudieran quedar por escrito. Y en ese contexto, Éxodo 34, para ratificar el pacto eterno de Dios que se manifestó en el Edén, con Noé, con Abraham, con Jacob, etc. Entonces, Dios le dice a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Es decir, toda mi revelación, mi inspiración que he dado a los que ya se mencionaron anteriormente, ahora tiene que quedar plasmada. Entonces, ahora en el elemento de revelación e inspiración se agrega la escritura de la palabra de Dios. Tenemos que agradecer a Dios en realidad por tener esta iniciativa divina de dejar por escrito su voluntad. Y gracias a ello hoy día podemos conocerla y obedecerla. Allí en Éxodo 17:14 se expresa de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, Dios está dejando, y qué bueno, porque yo estoy pensando ahora, si no tuviéramos por escrito algunas cosas, ¿quién podría decir yo, entre comillas, soy dueño de algo, si eso no está escrito? Aunque las propiedades tienen que escrituras, tienen que quedar bien detalladas, a veces hay detalles en las escrituras, y aquí yo creo que está la función del Espíritu Santo, detalles en la escritura que a veces transforman en un dolor de cabeza una escritura, porque o están los deslindes mal, o está mal puesta la dirección, o está mal ubicado el terreno, qué sé yo. Son detalles que aparecen, pero lo interesante es que aquí Dios cuidó y se lo dijo a Moisés para que la escriba de tal manera que nadie se perdiera en el contenido y en lo que tenía que hacer. Y en el Si me pueblo recuerdo, de... pastor, una vez cuando
Dios le dijo cómo tenía que ser el arca, Ajá. gozarse cómo le dio tanto detalle Dios para eso. Y lo mismo pasó con el santuario, ¿no? Exactamente. Una revelación y debía llevarse a la práctica. Hermano Raúl, es interesante pensar cuando en este contexto de los mandatos de Dios a Moisés, le pide que ponga ciertos escritos, toda la ley escrita, junto al arca, pero dentro del arca del pacto estaba las piedras escritas por el mismo dedo de Dios. Entonces, aquí lo interesante es que en el centro del pueblo hebreo, en el centro del campamento estaba el santuario. Y en el centro del santuario, podríamos decir, la parte, no quiero decir más importante, pero la parte donde estaba la presencia de Dios, estaba junto al arca la ley de Moisés y dentro del arca la ley de Dios, ¿no? Escrita por... en otras palabras, estaba la palabra de Dios escrita. ¿Dónde estaba? En el centro, ¿no? En relación con el arca, con el arca del pacto. De ahí viene la palabra pacto, lo que está escrito. Por lo tanto, todos aquellos que hemos hecho un pacto con Dios, en algún momento de nuestras vidas, la pregunta es, ¿la palabra de Dios escrita, dónde está? ¿Está en el centro de nuestro corazón? ¿Está en el centro de nuestra iglesia? ¿Es el fundamento de nuestras enseñanzas? ¿Está en el centro de nuestra familia, por ejemplo? Porque esas eran las actitudes, las ordenanzas que Dios les daba a Moisés, que reflejaban que la palabra de Dios, por escrito, debía estar siempre en el centro de la vida del pueblo de Dios. Allí en el libro de Jeremías también aparece una expresión como Dios ordena para que el profeta escriba. Le dice, Jeremías 32 le dice, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbela en un libro todas las palabras que te he hablado. Yo creo que aquí hay una función del Espíritu Santo maravillosa para recordar y escribir después, porque siempre he pensado yo el desarrollo de los libros, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, que recordaron tantas cosas que Jesús había hecho. Uno puede contar el incidente, pero luego se olvida, pero el Espíritu Santo hizo para que se escribieran de una forma extraordinaria. Y aquí a Jeremías le ordena que lo escriba en un libro todas las palabras que te he hablado, que no dejes ninguna fuera. Es importante la escritura para Dios en realidad, ¿no? Sí, ojo que hay que tener cuidado de no mal entender de que aquí Dios le está diciendo, ya Jeremías, siéntate, que todas las palabras que yo voy a hablar ahora, tienes que escribirlas tú y que no falte ninguna, porque si no estaríamos hablando de que Dios dictó la Biblia. Entonces, acá está diciendo que es un proceso. Primero es el proceso de revelación y después es el proceso de inspiración, ¿no? Donde el profeta tiene que sentarse a escribir aquello que Dios le ha revelado. Dios no dictó su palabra, sino que la reveló y luego, en este caso Jeremías, recibe la inspiración del Espíritu Santo para, como usted dice, recordar todas aquellas palabras que Dios, o el mensaje que Dios le había dado. Bueno, aquí nos queda claro en Apocalipsis 1:11, donde dice que decía, yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Está interesante, ratificando lo que usted acaba de mencionar. Bueno, muchas gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta el próximo capítulo. Dios les bendiga.